Bienvenidos a la casa de Elías, donde la fe y el amor se encuentran. La Biblia es nuestra guía, la oración nuestro refugio. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Es nuestra esperanza, Jesús, nuestra salvación. Nos recuerda su gran amor. En la casa de Elías nos unimos. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Un evangelio sin ley es un evangelio que opera también desde la raíz del error. Es que agarras la Biblia y la manejas a tu gusto y gana, y no a lo que el Señor te quiere decir o en aquello que el Señor te quiere confrontar. Porque al final del día lo hemos venido diciendo mil y una veces, y es que la palabra del Señor nos da carácter, hermanos. Forma el carácter, afina el carácter. Entonces, en el libro de Lucas capítulo 13, vamos a empezar ahí algo muy interesante que ya tenía ratos de no enseñar. Vamos a decir, si se va a oír feo, pero ¿qué me importa? Desde una función profética. Hoy les voy a hablar como profeta y no como pastor. En el libro de Lucas capítulo 13, vamos a empezar leyendo en el versículo 6, donde dice la palabra del Señor así. Dijo también esta parábola. ¿Estamos todos ahí? Pablo, ¿qué le tengo que quitar al sonido? Es que siento que está golpeado. No siento que lo cambien. Perdón, hermanos, pero a mí me gusta hablar bien, dijo. ¿Estamos en el versículo 6? ¿Estamos en el versículo 6? Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque inutiliza también la tierra. Entonces respondiendo le dijo: Señor, oiga, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Estamos listos? Resulta que estos días me dio mucha curiosidad el tema de por qué el Señor para el fin de los tiempos cita la higuera, y la cita como que cuando veamos que el fruto de la higuera está preparado, significa que el verano está cerca. Y en el Marcos 13 habla de que cuando esta higuera dé su fruto, significa que viene el cumplimiento de todas las cosas establecidas para ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Me dejan el sueño, ¿oyeron? Porque los que les voy a enseñar, miren, muchachos, así, ¡pah! Resulta, ¿se dieron cuenta ustedes que resulta que las higueras, cuando ha pasado su temporada de fruto, resulta que las higueras se copan de hojas, pero resulta que dentro de ellas hay que escudriñar dentro de las hojas y se halla un fruto un poco más pequeño que también es comestible? Entonces, cuando Jesús avienta la parábola, dice que el viñador ya le había dado 3 años. ¿Estamos aquí? A mala hora fue al baño. Miren, dice que le había dado 3 años a la higuera. ¿Estamos aquí? Voy a volver a repetir. Y entonces dice que la higuera se copa de hojas. Entonces dice que la higuera fuera de tiempo, si uno levanta las hojas y escudriña muy adentro, haya un fruto pequeño que también es comestible. Entonces resulta que el Señor ya le había dado 3 años a Jerusalén, y Jesús está dándoles la parábola, y entre líneas lo que está diciendo es: yo he venido para darles 1 año más. Porque cuando dice que Él va a acabar, la va a podar, Jesús lo que les está diciendo es: dame chance, sé que puedo hallar fruto.
Eso es lo que está iniciando la palabra. Por eso le digo, mucha presten atención, porque no hay nada más fascinante. Y si usted ya lo sabe, qué bueno que se lo sabe. Pero es interesante cuando la palabra se ilumina por sí sola. Entonces yo me fui a la búsqueda. Por eso ustedes ven que cuando el Señor pasa y mira una higuera que no tiene fruto, dice que la maldice y dice sobre ella que nunca más vuelva a dar un fruto. Amén, mis amados hermanos. Y entonces Jesús lo que está diciendo entre líneas es, dame el versículo, dame un segundito. ¿Dónde estábamos? 8. Ahí está mejor, ahí está bueno el sonido. Es que mira, Víctor, lo que tienen que tener claro ustedes es que yo hablo fuerte. Entonces si no, después estos van a estar en IMAX. Me quedé en el... entonces respondiendo le dijo, Señor, ojo pues, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Ojo pues, ¿estamos listos? Oye, Billy, el abono era el inicio de la predicación que Jesús iba a empezar a llevar a todo Israel, sacando y echando fuera todo el legalismo y todo el bendito error que habían metido en la escritura. Cuando citamos al paralítico del estanque de Betesda en Juan 5, aparece el número 38. El número 38 bíblicamente significa esclavitud. Entonces Jesús entiende algo. Yo no les dejé la palabra ni mis mandamientos para hacerlos esclavos, sino siervos. Es muy diferente. Entonces Jesús dice, dame un año más, déjame que la abone. ¿Qué es el abono? El abono es que la plantita se está marchitando, se está muriendo, pero se le va a echar el utensilio para rescatarla. Jesús lo que está diciendo es, ojo, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, déjame que cabe y la rescate. Ese cavar es que Jesús iba a ir a lo más profundo de la realidad, número uno, primero, de la palabra y de la condición en la que se hallaba el pueblo, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. Y Jesús lo que dice es, dame un año más. Dame un año más, démosle un año más. Y ese año Jesús se dedica a predicar. Así es, porque cuando ya usted escudriña, se va dando cuenta que Jesús empieza el último año de su ministerio a meterle arduo y duro, y empieza a predicar a un punto donde ya no es recibido en las sinagogas. Por eso le digo, cuando uno escudriña, ya Jesús, saben ustedes que Jesús al tiempo de los 2 años y medio de andar predicando, ya no es bienvenido en las sinagogas. Entonces por eso usted empieza a ver una expresión en el libro de Mateo, que enseñaba en las sinagogas y predicaba al pueblo. ¿Sabe qué significa? Que enseñaba en las sinagogas, pero el predicar eran aquellas campañas, así lo voy a decir, aquellas campañas evangelísticas, donde todos los enfermos, los endemoniados, todos los necesitados y todos aquellos que habían oído la buena palabra que él tenía, venían a buscarlo. También ahí nace aquella reprensión que les da cuando él hace la multiplicación de los panes y los peces, y dice que al otro lado del Galilea toda la gente lo está esperando, y él en lugar de recibirlos bien, los recibe con una reprensión, diciéndoles, me buscan porque les di de comer, no por quien yo soy. Miren la expresión otra vez, porque yo soy. No es el señor Calcetín. Él muy entendió que tiene una nena. Entonces, continúo. Entonces dice, hasta que yo cabe alrededor de ella. Y ojo con lo que viene. Cuando saco a paráfrasis, chica, estoy prendido yo. Que hay que ver dentro de las hojas y del árbol y buscar el fruto más pequeño. Lo que la palabra nos está enseñando a ahondar en ella, a excavar en ella o a profundizar en ella, es que Jesús lo que le está diciendo al viñador en la parábola es, yo sé que todavía hay fruto. Sé que todavía puedo hallar algo que dé fruto. Hermanos, lo que tienen que entender de la palabra del Señor, de la ley, voy a hablarlo así, de la ley, del evangelio con ley, es que se nos está teniendo misericordia. ¿Se recuerdan en los años todavía del 2007 al 2017 por ahí? Pastor Mario mayormente se recordará, empezó un auge ustedes de la palabra avivamiento. Todas las iglesias se llenaban de la palabra avivamiento y avivamiento y el avivamiento, y predico y el avivamiento y el avivamiento y el avivamiento y el avivamiento. Entonces a mí me da risa porque cada vez que la Mara hablaba de avivamiento, yo los reventaba de que no iba a venir avivamiento, y hasta el día de hoy yo puedo decir que todavía no viene un avivamiento.
¿por qué no puede venir un avivamiento? Entendí una cosa, yo la entendí hoy la entendí mayor, y pido perdón por haberla entendido hasta ahora. Y es que no puede venir un avivamiento si primero no salimos del error bíblico. Hay mucho error en la palabra, entiéndase, no es que la palabra esté equivocada, es que los hombres están errando en malutilizar la palabra de Jesús. Cuando el Señor está diciendo, ¿no, acaso no entienden que es que misericordia quiero, no sacrificio? Está citando Oseas 6:6. El Señor dice, para mí es más rico el aroma de la misericordia que del sacrificio. Porque cualquiera puede preparar un sacrificio, entiéndase. Pero la misericordia, y eso es lo que Jesús está extendiendo, misericordia. Cuando ustedes leen en casa, lean del versículo 1 al 5. Hay una reprensión de arrepentimiento. ¿Se recuerdan? Es aquel texto donde dice que Pilato mezclaba la sangre de los galileos con otros sacrificios. ¿Se recuerdan? Entonces dice, es que estos no recibieron mayor condenación por mayor pecado, sino el que no se arrepiente va a recibir lo mismo o peor, dice. ¿Estamos aquí? ¿Vamos bien? Más o menos, dijo. Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Saben ustedes qué creo yo? Ese abonar, lo voy a decir así: el Espíritu de Dios en la palabra. Porque usted puede tener todo el conocimiento de la palabra del Señor, pero si no tiene el Espíritu Santo y el espíritu de la palabra, va a usar la palabra en errores. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí está aprendiendo? Disfruta la palabra. Que eso es lo rico de la palabra, que empiezas a investigar. Y entonces es interesante, ¿verdad? Ustedes, porque Jesús no solo llevaba sus mensajes, sino mezclaba ciertas cosas de cultura y de cultivos que realmente cabían en el lenguaje, y la gente entendía lo que él estaba diciendo. Amén. Entonces muchas veces nosotros, como no tenemos el conocimiento más amplio de las cosas, entendemos la palabra como la entendemos. Amén o no amén. Miren pues, el ejemplo, un día el hermano José me hacía una pregunta sobre Mateo 7:6, ¿verdad? Y dice el texto, es el mejor ejemplo que puedo tener, y con el permiso, hermano José, ¿me da permiso, hermano? Órale pues, igual lo iba a decir. No mentiras, hermano, no soy tan rebelde. Miren pues, el versículo 6 dice, ¿verdad?, que no demos las perlas a los cerdos, porque no sea que después ellos se nos volteen y nos destruyan. Entonces mucha gente utiliza este texto en el sentido de mi unción, y no es que yo se la dé porque los cerdos no se refiere a eso. ¿Saben a qué se refiere ese versículo 6? Se refiere a que cuando José y yo tenemos un problema, lo arreglemos entre hermanos y dentro de la iglesia, no fuera de ella, porque después los de afuera van a usar ese conflicto para acabarnos a nosotros. Ya va entendiendo, eso es a lo que me refiero. O sea, hay un panorama diferente. La Biblia dice una cosa, pero realmente va más profundo a otra cosa. La de la noche, bola de aburridos. No, ¿saben por qué estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque la palabra no nos está transformando. Imagínate, si la oración, miren, si cuando somos salvos y oran por nosotros pasa algo, no digamos cuando nos liberan o nos ministran, pero ya cuando oramos y leemos la Biblia, hermanos, ya no podemos seguir siendo esos cristianos mediocres que existen hoy. Sí, discúlpeme, es que de verdad yo con mucho amor, de verdad va con amor, pero realmente cuando uno escudriña la palabra, entiende cuando el Señor Jesús le dio la vuelta a todas las cosas en el templo y dijo: el celo de tu casa me consume, que empezamos a utilizar las cosas con error. Amén. Y entonces estaban utilizando tal error que la gente se sentía más, oiga la palabra, más castigada que aceptada. Yo sé que ya lo dije, pero cabe como anillo al dedo volverlo a repetir acá. ¿Ya se dieron cuenta que estamos viviendo una era en la iglesia donde no se están produciendo dones del Espíritu Santo? Todo va enfoque a servir, dar y congregarse, pero no va más allá de que la gente pueda ser ungida y escogida por el Señor en el llamamiento santo para lo que ha sido creada. Porque le cuento algo, mírenme aquí todos, hermanos, nacieron con un propósito. Por eso los vicios, por eso los pecados, por eso el diablo quiere contaminar, porque sabe también que naciste con un propósito. Y si tú permites, a la gran puerca. Oiga, en esta,
Ay, que se me ocurrió algo acá. Denme un segundito. Denme un segundito. Es que esta cae como anillo al dedo en lo que vamos a enseñar ahorita. Oigan este pensamiento. Llorar por el pecado no basta. Hay que dejarlo. Ese es el punto. A la gente se le está enseñando a seguir llorando por el mismo pecado y no abandonarlo. ¿Por qué? Porque se pueden ofender. Hombre el que se ofende y reconoce. Y mujer. Pero el que se va porque hay que me ofende. No, es que te están diciendo una verdad que te está confrontando, que necesitas atender. Que por mucho que se te libere, si tú no la atiendes, no vas a ser libre del pecado. Y crees que, y lo decía el domingo, hermanos, el verdadero arrepentimiento no es cuánto lloras, es cuánto cambias. Y entonces eso es lo que Jesús está proponiéndole al viñador en la parábola. Es hermoso. Hermanos, yo de verdad quiero que entiendan esto. La misericordia de Jesús es hermosa. No es solo un regalo y no es un regalo para que te sientas mal. Es para que seas feliz y sepas que tienes tal valor que el Señor está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Y tan grande que fue poner a su hijo en esa cruz. Y tan grande que lo bajó de ella y lo resucitó y se lo llevó y vuelve. Pero eso es lo que tenemos que entender, que el diablo está presto y dispuesto a destruirnos. Y hermanos, ténganse misericordia. Ojo, ténganse misericordia. Porque el diablo no les tiene compasión. Ténganse misericordia a ustedes. Y cuando lo entiendes, el diablo ya no tiene poder. Oiga, el pastor administrábamos a un hermano. Hermanos, el brujo no tiene más poder. Mentira, no lo tiene. Pastor Aníbal no me dejará mentir. Estaba porque el hermano está cayendo en un estado de demencia por brujería. Pero hubo un momento donde la piel se nos enchinó porque la potestad se hizo ver, Gladys. Va, Aníbal, pastor. Pero cuando el pastor empezó a orar y a citar Biblia, Gladys, se sintió como que si hubiera hecho un círculo de fuego y la presencia de Dios. Y el demonio así, hermano, agachadito, porque él no es más grande que Jesús. Y eso es misericordia. Los 3 años se habían cumplido. Dios le dijo: dame uno más, le dijo Jesús. Dame uno más, porque voy a ahondar entre las hojas y voy a hallar fruto para que comas. Pero dame chance de cavar, de abonarla. Ojo, ¿saben qué es el abono y la cavada? Restaurar. Merece ser restaurado, pero deja de acariciar lo que te dañó. Aleluya. Ayer venía de predicar de Mataquescuintla. Igual ya se lo conté a Gladys, entonces Gladys ya está tranquila. Y me vine solito porque me tocó irme solo. La carretera es muy linda, pero es muy solitaria, muy oscura. Pero es bonita el trayecto de vuelta de noche. Y me paró una patrulla. Y yo me les fui, porque yo no voy a parar aquí. Al final del día creo que discerní las intenciones, pero hubo un punto donde me alcanzaron y dije: bueno, voy a parar a ver qué quieren estos desgraciados. Y de entradita se bajaron con un bulto así de cocaína, y me dijo: dame 2,000 quetzales o lo meto en el carro. Pero como yo soy bien contestón, va, mucha, métala y se le seca la mano, le dije. Muy macho, y no solo va a meter la mano, se va a morir si se atenta algo contra mí, le dije. Pero yo había dejado el carro prendido. ¿Sabes qué? Le dije: cállate. Yo ya dije: ahorita me monto y me les pelo, porque no me hubieran alcanzado. Entonces voy metiéndome, cuando de repente pasa una moto y le dice: policías, hijos de la gran tantas, y les tiran unas bolsas de agua y se pelaron y se meten a la patrulla y se van y me dejan hablando solo. Y yo que les quería dar sus 2,000 pesos. ¿Y de dónde? Lo que quiero que entienda, hermano, porque estoy contando el testimonio. Le contaba algo al pastor Aníbal, también se lo contaba, y le decía: en ese instante yo en mi mente empecé a orar y le decía: Señor, yo vengo de predicar. Yo vengo de predicar. Y yo sé que tú no vas a hacer que el diablo me humille. Igual no traigo el pisto, le dije. Y entonces pasaron estos muchachos, miren, yo no sé ni dónde diablos salieron. Solo les dije: hijos de la gran tanta, y les tiraron unas bolsas de agua. Y aquí hacen la pelazón de canto. Yo cuando bebí una polvazón y un relajo y todo, se fueron y me dejaron solo ahí. Bueno, me metí a mi carro y me fui. ¿Cómo venía? Adorando. ¿Por qué cuento el testimonio? Porque hay un enemigo que tiene una asignación y una tarea. Hermanos, cuando el diablo viene y toma a una persona, si es que es cierto, porque yo no muy lo creo, pues la gente dice que sale un contrato y que te dice: firma aquí, pacta tu alma y vas a ser rico. Pero muchachos, de verdad, no se crean, él no prospera a nadie.
El diablo no puede prosperar a nadie. Hay un fin y uno solo, y es destruir tu alma, acabar contigo, para que no conozcas la vida eterna. Es más, sabe que al diablo le vale 20 su vida aquí, hermano. Perdónenme, ¿oyeron? Pues su vida aquí le vale 20. Él lo que no quiere es que disfrutes de la vida real, eterna, que sí existe, porque hay un cielo. Y por eso la iglesia tiene que entender la oración de vuelta. Pero regresando a la prédica, tenemos, porque estoy hablando de eso también, porque hermanos, la ley tiene un intercesor por la ley, Jesús, el que está a la diestra del Padre, intercediendo día y noche por nosotros. Él no solo escribió un libro para que usted lo lea y se lo memorice. No, es para que lo lea, se lo memorice, lo viva, lo experimente y coma lo rico y dulce de la miel de la palabra. Y ahí me vine yo de regreso en mi carro. Me hizo más daño un túmulo que eso, desgraciado. No había un túmulo mucho. Tanto túmulo que ponen, ni los pintan. Vamos bien, hermanos hermosos. Ponme en pantalla Mateo 23, 1 al 4. Ustedes quédense en sus Biblias donde estamos en el libro de Lucas, porque vamos a ir aterrizando ahí vamos a ir. Entonces, mientras usted llega ahí, citaba yo, ¿verdad? El paralítico de Bethesda. Él estaba esclavo de esa enfermedad, ya estaba acostumbrado a la circunstancia y situación que él vivía de esa enfermedad. Hermanos, mírenme todos acá antes de leer el texto, porque ¿ya me están viendo todos? Él llega al paralítico. Todos están corriendo al agitar de las aguas, mientras Jesús está yendo al paralítico que no puede ir al agua. El Señor le dice al paralítico: ¿quieres ser sano? Señor, como muchos hermanos aquí, va, es que mientras yo voy, otro entra, y empiezan a hacer excusas, va. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él tenía que decir sí. Entendiendo esto, mis hijos, por eso les digo, mírenme, Jesús no va a ir a tu capricho, siempre va a ir a tu necesidad. Por eso el profeta que te diga de capricho antes de necesidad no es profeta de Dios. Jesús va a ir a tu necesidad siempre, no a tu capricho. El paralítico tendría que haber dicho: sí, Señor, quiero ser sano. Como muchos aquí hoy, ya basta de es que sí, dígale que sí, hombre. Y ahí va a surgir algo que le va a dar la fuerza y el poder para salir de ello. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si Jesús pide tiempo, digámoslo así, no lo defraudemos. Es solo para una frase humana. Jesús no se defrauda, mis hijos. Cree tanto en nosotros que yo en mi vida, y voy a llorar, jamás en mi vida he podido imaginarme el rostro de Jesús decepcionado de mí, aunque lo he decepcionado, porque su amor no le permite a su rostro decepcionarse de mí ni de ti. Bola de aburridos. En Mateo 23, versículo 1 al 4 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, espérame, déjame ver algo, creo que yo me equivoqué, creo que fui yo, dame un segundito, después te echo la culpa a vos. Sí, estamos bien. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan, mire qué lindo. Aquí es Jesús ya después de lo que vimos en la parábola de la higuera. Aquí es Jesús ya revolucionando el asunto. Lo hemos visto ya en algunas predicas, mayormente conmigo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Está aquí? Va, pero mire qué dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esa es una corriente de muchos predicadores hoy que te pueden enseñar de la santidad máxima, mas ellos mismos no saben de santidad, mucho menos la aplican. Si usted cree que el diablo a usted lo persigue, viera cómo nos persigue a los hombres de Dios. No es el único.
Dame el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. A eso, esto lo agregué ahí, yo, Mike, porque eso es lo que está pasando con la higuera. Todavía tiene hojas y todavía hay fruto. Pero aquí los fariseos y los escribas hipócritas estaban tan legalizados y ciegos en sus costumbres que ellos mismos no sabían que todavía había algo rescatable en el pueblo. Míreme acá, porque ellos pasaron la planadora y todo lo catalogaron como inservible e inalcanzable. Y Jesús no es un escriba legalista. Yo, Mike, soy pecador. He sido pecador. He fallado. Y líbreme el Dios de Israel que yo me olvide que yo he sido pecador y que he sido perdonado. Y no es justificación, es ejemplo. Los que conocemos eso, predicamos como predicamos, porque sabemos que es ser libre. Por cierto, Ada, qué lindo cantás vos. Precioso cantás, no te la sabíamos, bien guardada la tenía, ¿verdad? ¿Saben dónde está el mejor sacrificio para demostrarle a Jesús que lo amas? Cuando ya todo se hizo pedazos, pero tú sigues en pie con una boca y unas manos. Estos tenían el conocimiento de la palabra, pero la usaban solo para esclavizar a la gente, ponerle cargas a la gente que ellos mismos ni sabían cómo las iban a llevar y ellos mismos no tocaban las cosas. Cuando usted juega con su cristianismo, no está jugando conmigo, ni con la iglesia, ni con Jesús, está jugando con usted mismo. Por eso utilizaba la palabra, tente misericordia. ¿Saben qué descubrí yo ahorita en muchas iglesias? Me estaba pasando algo muy lindo, y es que he estado orando mucho por restauración del alma, sanidad del alma. Y saben, me di cuenta que mucho cristiano no necesita perdonar a alguien, necesita perdonarse a sí mismo. Y aunque alguien te haya fallado, necesitas perdonarte por la condenación que echaste sobre el que te hizo pedazos. No, es que estoy hablando eso porque la que insta Jesús en la palabra: oren por quienes les persiguen y bendigan a quienes les ultrajan. No es justo, es injusto, pero Él lo manda. ¿Qué vas a hacer? Contésteselo usted. Estos cristianos estos escribas, fariseos, esos hombres habían utilizado a Dios para una posición jerárquica, una posición de privilegios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Están aquí? Jesús en la higuera, en la parábola de la higuera, lo que está diciéndole a esta gente entre líneas es: ustedes valen, y yo me voy a encargar de que sepan cuánto valen. Ustedes valen, hermanos. Sépalo, usted vale. Su perdón nos dio un valor invaluable. Y aquí quiero agregar otra cosita que decía hace unas prédicas. Ya la venida de nuestro Señor Jesucristo no se predica como el evento más precioso en la iglesia. Es más, ya ni se predica. Todo sigue redundando en el dinero. En el dinero. Sueña en grande. Lo fregado es que tú y tus sueños muy grandes se van a tener que esconder cuando Él aparezca en toda su gloria. En lugar de correr enamorado al verle, porque ya llegó la hora de abrazarlo y verlo.
Pero estos ponían cargas y ellos mismos no tocaban, porque el punto de ser un siervo de Dios, entiéndase, no es que yo los mande o Pastor Mario los mande, es que nosotros hombro a hombro vayamos con ustedes en lo que Dios está pidiéndole a la iglesia. Y sí, hay posiciones, pero nadie es más grande que nadie para humillar al otro, que es lo que está pasando. Por Dios les puedo decir, he estado en eventos donde los profetas hacen así para que les abran una botella de agua, porque los inútiles ya no saben ni siquiera abrir su propia botella de agua. A eso se refiere, que ponen cargas, ya no lavan pies, ya no limpian. Y se acordarán de mí, verá que van a empezar a hacer el lavatorio de pies de Jesús, un teatro blasfemo, porque ya no hayan que sacarse para fingir misericordia y compasión, cuando es un acto hermoso y santo lo que el Señor dice en Juan 13. No, es que eso es lo que está hablando. ¿Alguna vez le han lavado los pies a usted? Es el acto más precioso. Te rompe, porque sabes que quien te lava no tiene el derecho de lavar esos pies tan sucios, y aún así lo está haciendo porque el Señor se lo pidió. Pero la acción es para ti, no para Él. Ellos con un dedo no hablan de misiones, y ni con un dedo han tocado una pinche misión. Super apóstoles condenados que se sientan en las mesas de las iglesias humildes y no tocan ni la comida, porque ellos no comen eso. Eso es un evangelio sin ley. ¿Y sabe qué es lo peor del chiste? Que usted va a cualquier lado y te catalogan igual que ellos. Yo ayer me comí una vaca, mucha. La hermana hizo un caldo de pata. Hermano, perdone, ¿usted come eso? Ay Dios, hermana, me lo harto, le digo. Me llevó una vacinica este vuelo, mira, mucha de caldo. Mami Gladys llevó un plato así, mira, de res, de ¿cómo se llama? De nervio, de panza. Así el plato, mira. Y dijo, pues es para los hermanos, va. Y dijo, no, hermano, ese es suyo, me dijo. Y al Ney le pasó otro. Y al otro hermano otro. Y dije, ya casi no predicaba en la noche. Yo creo que por eso me le alebresté a los policías, porque venía con el de la vaca loca. Porque antes atan cargas pesadas. Hermanos, ¿saben qué es ese atar cargas pesadas? ¿Quieres saber lo que es? Ese montón de hombres que andan en las iglesias hoy pidiéndole 1,000 quetzales al pueblo, y les vale gorro si usted se va a quedar sin comer. Tengo una Hernán Acosta que solo sabe hablar de dinero. Qué triste que ya ni la Biblia sabe bien para hablar del evangelio, del tesoro más rico y más lindo que es Jesús en su palabra. No, que el pisto buscan en la escritura. No, si el tesoro de la escritura no es el dinero ni cómo hacer dinero, es Jesús. No, y eso sí lo denuncio, hermano, porque Jesús es lo más maravilloso que puede habernos pasado. Bola de aburrir. No quieren ni moverlas. Mateo 12. ¿Por qué pasé por ahí? Porque Jesús pasa por la parábola de la higuera, y lo primero que sucede, y en todo su ministerio, es que empieza a acabar con el error, con todo el error que se estaban manejando equivocadamente con su palabra y su ley. ¿Estamos listos? Vamos, pues Alex, ahorita sí necesito que vayas cambiando toda esta onda. Ya dígase fluir. Ahora sí subí volumen tú. Y vamos a ir a pantalla. Usted siempre quédese en su Biblia en Lucas 12, 13. No me acuerdo dónde nos quedamos en Lucas, pero usted quédese en Lucas. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Van a ver lo lindo que vamos a leer ahorita. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Religiosos estos, mire. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre
Vamos, vamos. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo, mire esto pues, profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, me encanta que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa, no vayas a moverte de ahí, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Hermano Mike, es que yo quiero ser profeta. Ay, no creo que te llamen a la profecía. Igual no lo sé yo, pero no es mi deber portarme tan cínico y tan arrogante como que yo fuera dueño del don de la profecía. ¿Saben ustedes por qué David, sin religiosidades, comió ese pan? Porque David tenía claro quién era su padre y quién era Dios como padre. Regrésame unos versículos, yo te voy a decir dónde, dame un segundito. Regresa. Ahí. ¿Saben ustedes qué les está tirando en toda la cara a Jesús, a los fariseos? Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ellos condenando, porque hablando del tema de que ellos estaban comiendo de las espigas del trigo. ¿Estamos aquí? Y los sacerdotes culpan a medio mundo, pero ellos igual seguían en las funciones de los quehaceres del templo en un día sábado, cuando realmente no se debía de estar haciendo nada. Entonces eso es el legalismo, de que yo le diga, hermano José, no haga y yo estoy haciendo. Eso es lo que es. Entonces Jesús ahí los porque ellos estaban yendo más allá de un montón de, se recuerdan que se los enseñé, de un montón de cosas que ellos habían agregado que ni siquiera estaban. El Señor no nos dio la palabra y su revelación para que agreguemos cosas, hermanos. La revelación es para que funcionemos bien, en buena sintonía con la palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Vamos al 7 otra vez, por favor. Y vamos a leer hasta el versículo 3 en adelante. ¿Estamos listos? Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Vámonos. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mire qué lindo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Vamos. Dame un segundo que yo tengo aquí otra cosa. Dame un segundito. Espérame. Ahí está, ahora sí. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Vámonos. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Miren pues, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió y le fue restaurada como la otra. ¿No les gusta? Un segundito. Ese texto, si usted lo profundiza con sus ojos y su corazón, Jesús los reta y los contiende a través de decirles: si una oveja cae en un precipicio, ¿no la rescatan en día de reposo? Si ustedes ven eso a la actualidad, hoy la vida de un animal es más valiosa que la del ser humano. Y puedo decir muy tiernamente que creo, sí, con todo mi corazón, que el Señor ama toda su creación y ama a sus animalitos. Pero a quienes más ama realmente es a nosotros. Entonces hoy un pastor puede predicar y decirte que no prosperas porque no diezmas. Cuando se habla de misericordia quiero, es
Que el Señor quiere que conozcas la ley del diezmo a través, desde el corazón de la gratitud, no de la obligación. ¿Me doy a entender? Es preferible que una persona, si se siente obligada y diezma, mejor no diezme. Arregle su corazón con Jesús y ahí va a haber una gran diferencia. Es el ejemplo. Yo no estoy metiendo nada entre líneas. Yo condeno cualquier pensamiento malo. Pero Jesús lo que les está enseñando a ellos ahí es que Él no había venido por cosas, ojo pues, no había venido por cosas vanas, había venido por lo importante. Y era de vuelta el corazón del pueblo para que se volvieran al corazón de Dios Padre y a la obediencia de la ley y de los mandamientos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Deme un segundito. Estoy en Mateo, ¿verdad? Deme un segundito. Espérenme ahí, espérenme ahí. Vamos a ver. No, ahí estamos bien. Hasta ahí llegábamos. ¿Vamos bien, mis hijos? Sí. Entonces, ¿no les parece interesante y precioso que el Señor Jesucristo aparece en la escena, pero Él no vino a poner yugos difíciles, sino vino a decirnos a todos nosotros que Él tiene oportunidad para el pecador y para el necesitado, para el que ya no tiene esperanza? Pero si predicamos, ojo con lo que viene, porque aquí es donde cambiarle, Alex. Yo creo que ya te he oído esa tonadita. Vamos cambiando, hijo, vamos metiéndonos algo. Perdón, pero vamos con todo. Y es que Jesús lo que enseña es que Él no venía, no, repito, no había venido por cosas vanas. Él había venido por el corazón de sus hijos. Si leyó conmigo: si supieran el que está delante de ustedes que es Señor del sábado. ¿Saben qué es lo interesante de ese texto? Que él lo que le está diciendo es: mira, ¿sabes, Katy? Lo interesante es que los fariseos le están contendiendo duro. ¿Lo han visto? Y lo que los muy brutos no terminan de entender es que Jesús lo que le está diciendo es: tú me quieres hablar a mí del Shabbat, si yo soy el Shabbat. Es a mí lo que vas a encontrar en el día de reposo, porque el día de reposo es reposo, pero un reposo útil a la búsqueda de su presencia, que se trata de Él. No es echarse a dormir, es buscarlo, un día consagrado a Él, buscarle. Por eso dice que cuecen el pan, ponen las uvas, ponen el vino, preparan. No es un día de quedarse, perdónenlo yo, hermano, echado, descansando, viendo Netflix. No, es de profundizar para que los siguientes días estés bien cimentado en su palabra y que Dios te pueda decir a ti qué te espera en ese caminar a través del encuentro con Él. Pero hay gente que quiere ver la gloria de Dios dándole sobras a Jesús. Un domingo al mes, 2 domingos al mes. Hermanos, los que sirven, ya quítense esa maldita mala costumbre de servir solo cuando les toca servir, de venir a la iglesia solo cuando tienen que funcionar. No, hermanos, el mayor y mejor servicio a Cristo es el que tu vida se entregue servicio a servicio y constantemente a la casa del Señor. Por eso usted ve que ahora, ojo pues, termino con esto. Por eso hubo un último sacrificio, Jesús en la cruz. Porque tu lugar ya no lo toman animales, tú tienes que tomar ese lugar. Tu mejor ofrenda a Dios no es ni tu dinero, ni lo que regales, es tu tiempo de vida. Pero muchos renuncian por cochinos caprichos. ¿Sí me oyeron? Entonces no conoces a Jesús. Porque el verdadero servicio es servir a que te cae mal. El verdadero servicio es aquel que no aguantas, pero le vas a servir con un amor genuino desde la raíz del corazón de Jesús. Ahí bajó, ahí bajó. Y muchos salen con sus famosas agendas. Entonces quieres ser famoso, no un siervo. Todos escandalizados por el milagro.
Pero se dieron cuenta que el texto vuelve a repetir que ese hombre ya llevaba mucho tiempo con su mano seca. ¿Están aquí, mis hermanos? De verdad, hermano, no nos hemos dado cuenta. Y aquí mírenme todos, y mírenme bien, y abran sus oídos bien. Porque sirvas al Señor no significa que no van a haber problemas. Van a haber. Pero quiero terminar con esto. ¿Qué pasa? Que no terminas de entender que otros están en una situación menos complicada que la tuya y se rindieron. Y a ti Dios te dio la capacidad de estar en una peor y no te has rendido. Pero también sigues luchando con un capricho. No digan solo amén porque amén. Oiga la otra parte. Es que. Date cuenta de la capacidad depositada. Porque cuando quieras el privilegio, Dios ya no va a permitir que lo tengas por tus pinches caprichos. No, porque estoy hablando así y disculpen, ¿oyeron? Pero Dios nos llama a servir para ayudar al necesitado. No para ver quién nos cae bien dentro del cuerpo de Cristo. Es para ayudar al necesitado. Alabanza, ¿me entienden ahora más? Servimos para ayudar al necesitado. Servimos para ayudar al quebrado. Servimos para ayudar al que viene quebrantado de corazón, al que viene con ataduras. Yo de verdad quiero contar el testimonio porque el pastor Aníbal me entenderá. Viera cómo llora ese hijo por su papá, pastor. Vieran cómo llora. Quiere ver libre a su viejito. Y muchos aquí tienen más riqueza de la que creen y con un carácter tan pésimo. Y ese muchacho dijo, daría cualquier cosa por ver a mi papá orar otra vez e ir a echar fuera demonios como lo hacía. Porque cuando usted se enfoca en lo importante, y sí, se lo anuncio, la guerra va a ser más severa. Pero cuando usted sale con un mire, ya no voy a poder, mire, ya no voy a seguir, ganó el diablo. El diablo ganó. No te creas tan importante, ¿vieron, muchachos? Perdonen. Pero Jesús vino por lo importante. Y lo importante también es ya llegar a un punto donde nos cambie la condición de vida, mis hijos hermosos. Ya no seguir en el mismo lugar. ¿Están aquí, mis hermanos? Entender que hemos sido escogidos, no solo sanados, escogidos para poder llevar el mismo mensaje que Jesús llevaba. Es ahí donde quiero culminar. Donde Jesús nos dice, no te di una asignación para que seas como estos. Por eso, oiga esto, escrito está. Tal vez algunos ya son fariseos hipócritas y ni cuenta se han dado. Algunos tal vez ya cayeron en ser escribas, inventándose cosas que no existen en la palabra, y se creen los más santos y los más ungidos de Dios, cuando realmente están operando torpemente con la palabra del Señor. Dante Gebel dice algo como: me dicen pastor para bajarme el precio. Pobre sopenco, no sabe el precio que tiene cuando le dicen pastor. No, sí, como va, a mí sí me cayó mal eso. El llamamiento pastoral es difícil. Pero vaya que es el más hermoso. Dios te dijo, ¿sabe qué le dice Dios a un hombre al llamarlo pastor? Te estoy dando mi confianza, no la arruines, porque te estoy dando el tesoro más rico para mí, mis almas, grandes, pequeñas, viejas, enfermas, como sea. Y eso es lo que Jesús había venido. Hay mucho que cortarle a esta tela de los evangelios en este tiempo del evangelio sin ley. Dice que cuando Jesús aparece en la escena le dice, y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Un alma rota necesita un pastor, mis hijos. Y entiéndame el concepto. Muchos de ustedes tal vez están en problemas, pero su madurez espiritual les permite ayudar a otros. Háganlo, no se rinda. Cuando ya venía de regreso, cuando ya había pasado el clavo de los policías, mucha, venía en el carro y yo, tan bruto, ¿y por qué no me quedé un cacho más? Los hubiera evangelizado. ¿Sí o no? Ya yo no, como que detalla cositas.
Y miren mi final. Mira mi final, Pablo. Regresá a Lucas 12, por favor. Y miren mi final. Lucas 13. Gracias, hermano. Lucas 13. Vamos de vuelta a los versículos 6 al 9. Terminemos donde empezamos. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque para que inutiliza también la tierra. 8. Entonces respondiendo le dijo: miren qué lindo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Leímos todos juntos esto? Véanme todos acá. Lo que Jesús enseña en este texto, y esto es lo que guardé hacia el final. Jesús tenía toda la conciencia de que había venido a un pueblo y a un mundo roto, y venía con toda la disposición de curarlo. Hermanos, esta noche sí quiero rogarle con todo el corazón que se vaya de este lugar meditando en la palabra, y que a partir de mañana empecemos a ser un pueblo que quiera sanar. No hablo aquí, a otros. Hermanos, cuando nosotros somos esclavos de algo, no nos damos cuenta que necesitamos ser libres, porque somos nosotros los escogidos para liberar a otros. ¿Sí me entiende? Esa parábola de la viña a mí me encantó tanto, y hoy en la mañana no la tenía, le quiero ser honesto. Hoy en la mañana la hallé. Dios me habló de la parábola de la viña, la busqué y empecé a ahondar en ella, y lloraba como lloro aquí. Hermanos, se nos está olvidando por completo que habitamos en un mundo roto. ¿Están aquí, hermanos? Ayer estaba ahí en Mataquescuintla y en una esquina había una muchacha muy, muy bonita, alcoholizada, drogadicta, charamila. Paramos con Nate, hablamos con ellas. A unas cuadras viene un hombre y me dice: mira, él es pastor, oremos por él. Nos detuvimos con Nate, oramos por el hermano, y resultó que esa muchacha era su hija. El hombre venía muy bañado, muy limpio, porque iba al culto a predicarle a la gente. Hay mucho en el evangelio que no hemos entendido, y es que Dios no nos llamó para darle lástima en el servicio. Es para que en nuestro peor dolor le seamos muy útiles, porque eso hace el Espíritu. Por eso estos 3 días que yo prediqué lo uní con Lucas 4, porque es el Espíritu el que te da la fuerza para ser útil en tu peor momento. Jesús sabía que venía a morir por ellos. Mira mi final. Pero Él pidió un año más. Al final Él iba a pasar por esa cruz. ¿Están aquí? Él al final, 3 años, lo mismo, iba a pasar por esa cruz. Pero yo creo que había mayor agonía en pensar en llegar a la cruz que estar en ella, mis hijos. Alguien ha estado tan preocupado por algo que va a venir. Jesús de vez en cuando haber estado así, pero Él tenía claro a qué había venido. Hermanos, tengan claro esto: vino a morir. A eso había venido, y por eso quería restaurar bien la palabra y hacerle entender a todos bien qué es misericordia y obedecer su ley. Pero si usted cree que usted es el que va a cambiar el mundo,
sin usted haber cambiado. Ay Dios, hermano, quítese del camino, nos estorba. ¿Sabe por qué yo lloro con el testimonio de esta muchacha? Está toda golpeada, su ojo casi cerrado del golpe que le habían dado, de que alguien la pateó toda, y comiendo de la basura en una esquina. Pero ahí en otra cuadra iba el siervo a tomar el púlpito para darle esperanza a sus ovejas. Tenemos un montón de cochinos predicadores que no conocen, no saben eso, porque ya tienen dinero, ya no tienen misericordia. Para ti quieres ver milagros, métete bien. Tú quieres ver algo grande de Dios, cambia el carácter, métete bien. Hay que tomar en serio esto y tomarnos en serio. Yo por eso lloro, hermano, porque cuando el Señor me habló de la higuera, me acordé de eso ayer. Ese pastor, ¿saben qué es? Un fruto metido entre las hojas. Este mundo tiene esperanza, pero para quienes decidan hoy decir, agarro esa palabra para mí. No por Mike, yo no soy nada, hermano. Pero si esto no se nos mete, le vamos a dar siempre más importancia al trabajo, más importancia a otras cosas, y no a que la palabra nos insta a ir a hacer algo por la gente. La ultimita, cuando Joseph se enfermó, Saraí entró al hospital con ella. Me quedé toda la noche afuera con un frío, muchachos. De repente aparecen unos hermanos con una bocina y panes con frijol. Entonces yo me fui a meter ahí, me fui a parar ahí. Y de repente hicieron un llamado a la salvación. Y yo me metí entre los que hicieron su oración de salvación. Y le contaba al pastor Aníbal que no hubo profecía, no hubo ningún movimiento, solo oración. Yo lloraba ahí y decía, Señor, qué buena oración hicieron estos hermanos hoy. Y me zampé 6 panes con frijol. Amanecimos ahí. Yo amanecí ahí con ellos. Ellos amanecieron ahí orando por los enfermos ahí del otro lado. Cuento esto, hermanos, porque esta iglesia se está acabando. Esta iglesia se está acabando y es porque seguimos muy cómodos en las sillas. Estamos muy acomodados en las sillas. Y la higuera merece oportunidad. La higuera todavía tiene fruto, hermanos. Es rescatable. Pero no se ofenda, porque lo voy a ofender más ahorita con mi final. Allá afuera hay gente que nos va a quitar el lugar, porque es mejor que nosotros para el reino. Pero a nosotros nos toca levantarla. A nosotros nos toca ir por ellos. Pero si a última hora dejas a Jesús plantado, te vas a quedar esperando la unción y el deseo de ser usado por Jesús como siempre lo has querido. Amén, mis hijos. Cierre sus ojos. Ustedes bien lo saben, nunca lo hago. Pero es más que nunca sí le quiero rogar, medite en la palabra, medite en esta palabra, mayormente en la de la higuera. Algunos aquí necesitan oír esta palabra y es: tú estabas roto, no sigues roto. Deja de acariciar una ruptura que ya no está. Jesús te sanó. Por eso Pablo, a vasta y mucha experiencia, grandiosa experiencia, pudo decir: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no conoció el poder de la presencia de Jesús hasta que se hizo débil, hasta que conoció y no se enoje. Yo sé que Pablo no se enoja conmigo. Hablo de Pablo de la Biblia. Tuvo que ser inútil
para poder ser útil. Hoy es un día donde tenemos que tirar al suelo, mis hijos, las coronas del orgullo, del mal carácter, de la pesadez, de la pereza, de tantas cosas. No se moleste conmigo. Pero el viñador ya había dicho que ya no más, que inutilizaba. Y Jesús lo que decía es: está rota, déjame repararla. Sé que puedo repararla. Y lo hizo, hermanos. No crean que no, sí lo hizo. Mereces ser rescatado. Si tengo gente aquí lidiando con algo, te digo hoy, mereces ser rescatado. Jesús quiere rescatarte. Erraste, te equivocaste, mereces oportunidades. Dios te las está poniendo hoy ahí por delante. Señor, ruego con todo mi corazón que cada uno de ellos se pueda ver como ese fruto que buscas. Que cada uno de ellos, Señor, pueda ser movido por tu palabra y tu espíritu. A saber que tú no solo les rescataste y restauraste para dejarlos en un lugar pasivos, quietos, sino para que pudieran ser útiles en tus manos. Hay una demanda, hermanos, hay una demanda, y es que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto ya requiere violencia, mis hijos, perdónenme. Y voy a insistir en esto porque, ay Dios, el que se crea perfecto es el más pecador y el más equivocado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. No dice mucho se condena, no, mucho ama. Porque el que reconoce que se le perdonó mucho, en mucha gratitud ama mucho. No solo a Jesús, sino a las almas que Él quiere rescatar, porque tú nunca olvidas que tú fuiste una de ellas. Cuando se habla de un evangelio sin ley, hermanos, es un evangelio sin fruto. Se conoce la palabra, pero no hay fruto. Pero cuando un evangelio se utiliza para aplicarlo en obediencia, en amor y al pie de la letra, como si Dios manda, ese individuo va a dar fruto. Ese pueblo va a dar fruto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pon el versículo 8 otra vez, por favor. Gracias, Señor. Deme unos minutitos más, ya lo dejo ir. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Eso es misericordia. Estamos en un tiempo de misericordia y gracia, mis hijos. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo, pero los hogares necesitan ser rescatados, los individuos, las mujeres. Todos tenemos que reconocer que hay una oportunidad preciosa para todos, y que sí merece que ayudemos a otros a poder ser levantados también. Yo les bendigo, mis amados hermanos. Ruego con todo mi corazón y en mucha humildad que esta palabra les llegue profundo y los deje meditando de hoy a mañana, pasado mañana. En los siguientes días esta palabra pueda meterse profundo en tu corazoncito y tener esa necesidad como Jesús la tuvo. Hoy tenemos un pueblo que si el Señor promueve destruir, dice sí, y no es así. Es pararnos. Este texto también para los intercesores, ahí hay una enseñanza de intercesión muy linda. Es para pararnos como intercesores y decir: Señor, todavía no, déjanos intentar una vez más, porque hay esperanza, porque todavía hay pueblo que anda en busca de la verdad, que ama la verdad.
y que quiere ver la verdad y los frutos de la verdad. Yo los bendigo, mis hermanos, y a su vez digo que sea desatada toda cadena de iniquidad, de impiedad, toda atadura mental, todo paradigma que se ha construido erróneo, equivocado de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo empiece a aclarar en tu corazón y en tu mente. Que te vuelvas un tizón ardiente del fuego santo de Jesús, para que todos juntos podamos provocar cambios verdaderos del Espíritu Santo y del Evangelio bendito. Gracias, Señor. A ti sea dada todas las gracias, Dios. Te amamos, Señor. Y personalmente digo, estoy dispuesto a todo, hasta mi último aliento, por tu reino, Señor. Amo tu obra. Es el mejor trabajo que has podido darme. En toda mi vida has sido bueno conmigo, pero este ha sido el mejor trabajo que has podido darme, Señor. Llamarme tu siervo. Gracias. Gracias, y ayúdame a no fallarte. Ayúdame a no defraudar tu confianza. Ayúdame a no fallar con tu palabra. Ayúdame. Ayuda a mis hermanos, Dios, en su necesidad de la palabra. Que ya no solo estén con el querer, sino que ya lo hagan, Dios. Que vayan a la acción de tomar sus Biblias, un cuaderno, de maravillarse ellos personalmente en su devocional de lo profundo y de lo bello que es Jesús en la palabra. Te amamos, Señor. Bendigo a mis hermanos, los envío con bien a casa. Que haya descanso esta noche, que seas renovado esta noche. El Espíritu le hable a tu corazón esta noche en tu sueño. Y por último digo, son y siempre serán benditos de Jehová. Alabado sea, Señor, y a ti sea toda la gloria. Amén y amén. Bienvenidos a la casa de Elías, donde la fe y el amor se encuentran. La Biblia es nuestra guía, la oración nuestro refugio. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Es nuestra esperanza, Jesús, nuestra salvación. Nos recuerda su gran amor. En la casa de Elías nos unimos. El fuego de Dios arde